Hola, continuando con nuestro curso de Derecho Probatorio y específicamente en el tema de los principios generales de la prueba, hoy vamos a hablar sobre el principio de la publicidad. Entonces, aquí vamos a decir que la prueba puede y además debe ser conocida por cualquier persona, porque proyectada en el proceso, la prueba tiene un carácter social. De esa manera se hace posible el juzgamiento de las personas que están involucradas, vinculadas al proceso, pues de una forma adecuada y además de eso, segura. Entonces es posible, cumpliendo con este principio, el de publicidad, que terceras personas puedan reconstruir los hechos. Aquí tiene que ver mucho el prestigio de los tribunales y en general de los jueces. Este principio además se cumple sobre todo con la motivación de la sentencia. Como hemos visto en las diferentes clases, es fundamental que la motivación de la sentencia sea fuerte. En ese orden de ideas, pues el juez se blinda porque sus decisiones van a estar plenamente argumentadas, soportadas. Y refiriéndonos a la prueba, pues la valoración de los medios de prueba le va a servir al juez también para que en una eventual segunda instancia, el superior, pues se dé cuenta que la decisión se tomó soportada en una valoración probatoria efectuada de manera correcta. Por lo general, las providencias de los funcionarios pues sí están soportadas, están argumentadas, es necesario decirlo, pero no podemos desfallecer en eso. La narración y la evaluación de los hechos y la valoración de los medios de prueba, como ya lo mencionamos, debe ser muy fuerte al momento en el que el juez tome su decisión. Ya cuando tenga su íntima convicción formada como resultado de la valoración de la prueba, pues la motivación debe ser bien fuerte. Sin embargo, cuando eso no ocurre, cuando la sentencia no está debidamente motivada y no se efectúa un ejercicio de valoración suficiente, se estaría violando el principio de la socialización o la publicidad de la prueba, porque además este principio de publicidad le sirve a la sociedad para ejercer control sobre lo que no se entiende. Entonces es fundamental, cuando hablamos de la publicidad, hablar de la motivación de las decisiones judiciales y hablar también desde la perspectiva de la sociedad, pues que a esta una sentencia motivada debidamente y una valoración de la prueba efectuada de manera correcta, pues le va a servir para que la misma sociedad ejerza control sobre lo que no entiende. Hablaremos ahora sobre el principio de la formalidad y la legitimidad de la prueba. Aquí vamos a referirnos a que la prueba al momento de ser aprendida, o como lo hablamos en alguna clase, al momento de ser asumida por el juez para efectuar la correspondiente valoración, pues requiere que se cumplan algunas formalidades que no pueden ser obviadas, y esas formalidades tienen que ver con el tiempo, modo y lugar, y además con el carácter inmaculado de la prueba, es decir, que ésta se encuentre exenta de vicios, que esté exenta de dolo, de error y de violencia, entre otras, que no tenga ninguna mancha, que esté limpia, que no esté contaminada. A ese respecto, la Corte Constitucional ha dicho que siempre se debe tener en cuenta que en el modo de pedir, ordenar y practicar las pruebas, pues se exigen ciertos requisitos que están consagrados en nuestro Código General del Proceso y que constituyen una ordenación legal, es decir, una ritualidad, y que esa ritualidad es de orden público. Recuerden ustedes, cuando hablamos de las normas de orden público, dijimos que estas no son supletivas, es decir, que no
esas disposiciones no pueden ser desconocidas, incluso por acuerdo entre las partes y el juez, sino que son de obligatorio cumplimiento, son de derecho estricto y son de obligatorio acatamiento por parte no solo del juez, sino también de las partes que intervienen en el proceso. Por otra parte, el juez, que es el director del proceso, debe garantizarle a las partes y a la sociedad, en aras del derecho de defensa de las partes, pues los principios generales de la contradicción y la defensa, así como la publicidad de la prueba, de la que ya hablamos, y en ese sentido se debe sujetar a las exigencias que están consagradas en cada procedimiento para cada una de las pruebas, que sean pedidas o que sean allegadas. Entonces es necesario que aquí digamos que señalando cada una de las pruebas en la sentencia y cómo se hizo la correspondiente valoración en la providencia pues final. Asimismo, cuando se ordena la práctica de pruebas, pues el juez debe ser muy claro al indicar el día y la hora en que éstas se van a practicar. Entonces hay una serie de ritualidades, como nos dice la Corte Constitucional, que los jueces no pueden desconocer y que las partes no le pueden pedir al juez que desconozca. El juez tiene que seguir esa ritualidad. Debe ser estricto en cumplir lo que el procedimiento indica para cada uno de los medios de prueba. Entonces, de esa manera se está cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos para decretar y practicar cada prueba en particular. La sentencia de la Corte Constitucional que nos refiere este tema en específico es la T500 de 1998. Concretamente, en materia civil, los artículos 164 y 173 del Código General del Proceso desarrollan este principio. El 173 entonces regula claramente lo referido a las oportunidades probatorias. No se puede desconocer la disposición del Código General del Proceso en estos dos artículos que acabamos de mencionar, el 164 y el 173 del Código General del Proceso. Seguimos ahora con el principio de la libertad de los medios de prueba. Algunos juristas afirman que los medios de prueba deben estar taxativamente enumerados y que deben estar en la ley y que no nos podemos apartar de esos medios de prueba que la ley nos indica, sobre todo en materia penal. Concretamente, esos autores manifiestan que las normas sobre las pruebas son normas de garantía y que su disciplina debe ser considerada como un instrumento de defensa para el imputado. Eso de alguna manera pues es verdad. En ese orden de ideas, el medio de prueba desde este punto de vista no se toma solo como un asunto netamente procesal, sino también como la oportunidad de tutelar derechos individuales constitucionalmente garantizados frente al peligro de posibles violaciones, como nos lo indica el artículo 29 de la Constitución Política. El profesor Jairo Parra Quijano considera que se puede defender la tesis de la libertad de los medios de prueba, pero siempre siendo enfáticos en afirmar que de ninguna manera se pueden violar los derechos individuales consagrados en nuestra Carta. Entonces tenemos ahí las dos posiciones. Algunos juristas que indican que los medios de prueba deben estar taxativamente enumerados, mencionados por la ley, y que de ahí no nos podemos salir, porque tiene incidencia no solo en lo procesal, sino en el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Otros autores, como el profesor Jairo Parra Quijano, nos indican que existe libertad probatoria, que siempre pues, se debe propugnar por la libertad en temas de pruebas, siempre y cuando no se vulneren derechos de raigambre superior. Este último criterio, el del profesor Jairo Parra Quijano,
está recogido en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, que dice que hay libertad de medios, pero existe taxatividad en el sentido que no se pueden violar derechos fundamentales. Uno de los ejemplos que podríamos citar aquí es cuando se efectúan narcoanálisis, que dentro de la libertad probatoria pues estaría bien acudir a ellos, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si un narcoanálisis vulnera una prerrogativa superior, como nos lo indica el artículo 29 de la Constitución Nacional, pues no podría ser utilizado en el trámite de un proceso. Por otra parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la libertad probatoria que se encuentra consagrada en el ordenamiento y en la jurisprudencia lleva a concluir que los hechos y las circunstancias del proceso se pueden demostrar con cualquier medio de prueba que tenga esa capacidad. Hasta ahí normal. Entonces, la Sala de Casación Civil reconoce pues la libertad probatoria y nos dice que se puede acudir a cualquier medio de prueba que tenga la capacidad pues demostrativa, ¿no? Y con ello pues queda por fuera la hipótesis de que determinado hecho solo se puede establecer a través de un especial medio de convicción. Sin embargo, eso no obsta, según la Sala de Casación Penal, para admitir que existen elementos de juicio que tienen mayor idoneidad probatoria que otros. Y cita un ejemplo: las pruebas ideales para demostrar la tipicidad de un homicidio, pues obviamente son la necropsia, el acta de levantamiento del cadáver, la partida de defunción, y por ello decimos que el hecho de que existan algunos medios de convicción que pueden ser más idóneos, en ese caso específico en un homicidio, pues eso no imposibilita que se pruebe la comisión del ilícito a través de otro medio. Eso nos indica la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se debe tener en cuenta, como lo sostiene la Corte, que el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal indica que los elementos del hecho punible, la responsabilidad, la naturaleza y la cuantía de los perjuicios, ¿no?, se pueden demostrar por cualquier medio de prueba, a menos que la ley exija prueba especial. En esta última parte relacionamos el artículo 43, que habla que cuando el juez penal deba resolver asuntos extrapenales, digamos asuntos de índole pecuniaria, pues sí se puede acudir a cualquier otro medio de prueba que se considere idóneo. Entonces, si dentro del proceso penal se tiene que resolver, se tiene que decidir sobre algún asunto de naturaleza civil, pues se van a apreciar las pruebas según esa legislación, según la legislación civil. Entonces ahí acudiríamos a lo que nos dice nuestro Código General del Proceso. Debemos tener en cuenta también que, existiendo la libertad de prueba, la libertad en los medios de prueba, por ejemplo, cuando hablamos sobre violencia sobre las cosas, esta debe ser o puede ser demostrada por una pluralidad de elementos de juicio, una pluralidad de medios de convicción. Y así, por ejemplo, cuando se ejerce violencia sobre una cerradura, pues se puede acudir a una inspección judicial o a lo que digan unos testigos presenciales sobre ese acto que se ejerció, en el que se ejerció fuerza sobre una cerradura, o testigos que después pudieron ver a las personas que cometieron el acto de violencia, o una prueba documental, o también se puede acudir a fotografías, a grabaciones de audio o de video, en fin, hay un sinnúmero de medios que pueden lograr la convicción en ese caso específico cuando se ejerce violencia sobre las cosas. Seguimos con el principio de la separación del investigador y del juzgador. Entonces, aquí vamos a mencionar que antes de la Constitución del 91, pues no existía la Fiscalía General de la Nación, y en ese orden de ideas
quienes efectuaban las investigaciones, la etapa de instrucción, en tratándose de procesos pues penales, pues eran los jueces de instrucción penal. Hoy en día pues esa labor la cumple la Fiscalía General de la Nación. Aquí vamos a tener en cuenta que en materia civil las partes saben o conocen los hechos del problema que discutirán y que se van a plasmar en los diferentes escritos, ¿no? en materia civil. En ese orden de ideas, pues el juez va a practicar los medios de prueba, va a ordenar la práctica de los medios de prueba dentro de esos supuestos, no se puede salir de ellos. Si el juez los decreta de oficio, pues no se debe salir de esos límites, y esos límites pues son los que indican los hechos narrados por las partes. En materia penal, el Estado pues es el más interesado en saber qué fue lo que en verdad ocurrió, porque el Estado no lo sabe, y por ello tiene una doble misión pues por cumplir, que es averiguar dónde está la información y además informarse. Entonces debe buscar dónde está la información que sirva para la convicción, y se debe informarse, empapar de esa información. Esa función entonces de averiguar dónde está la información que le sirve al Estado, o sea, buscar, escudriñar, exige que el funcionario sea audaz y sea imaginativo. Ahí debemos decir que el funcionario debe partir de hipótesis, debe tener, no hablemos de prejuicios, pero sí de hipótesis, obviamente hablar de un plan del caso que le sirve para fijar esa hipótesis, para tener un diseño, un plan, un proyecto. En esa labor muchas veces se habla de preconceptos, no hablemos de prejuicios, hablemos de preconceptos, y esos se catalogan, se estratifican o se crean en diferentes niveles en su razón como realidades. Entonces, para descubrir la prueba, como sucede con cualquier otro acto que implique apuntar a un descubrimiento, se deben, como ya lo dijimos, formular hipótesis, proyectos, planes, preconceptos, el plan del caso, y se deben hacer de esa manera algunas conjeturas que sean imaginativas. Sin embargo, no son prejuicios, insistimos en eso, son conjeturas, son preconceptos, y ellos van enfilados pues obviamente a encontrar la verdad del asunto. Seguimos con el principio de inmediación, de muchísima importancia. Cuando hablamos del principio de inmediación nos referimos a que el operador jurídico, como director del debate probatorio, es quien en la oportunidad y dependiendo de la clase de prueba, pues la va a practicar y puede estar en contacto directo con ella, no solamente con los sujetos procesales, no solo con las personas, sino en general con la producción de la prueba. Este principio nos indica entonces que es el operador normativo, el operador jurídico, quien debe estar en contacto con la prueba y con su producción. No debe perder de ninguna manera ese contacto con la prueba, porque si pierde ese contacto directo con ella, su apreciación para formar la íntima convicción de alguna manera puede estar viciada, puede estar contaminada. Entonces no se debe perder el contacto directo del juez con la producción de la prueba y con la prueba misma. De eso se trata el principio de inmediación, o sea, sin mediación alguna. Por eso pues es más aconsejable que los jueces, cuando ordenan la práctica de un medio de prueba, pues lo hagan ellos directamente, y que estén en contacto, si es a través de un tercero que se va a realizar, no de otro juez, sino de un tercero, por ejemplo de un perito, pues que el juez pueda estar en el momento de la producción de la prueba. Es decir, si hablamos de una prueba grafológica, pues que el juez de pronto pueda estar presentes cuando el grafólogo está con las partes tomando las firmas, los escritos correspondientes para que después el perito pueda hacer su cotejo y rendir su dictamen pericial. Entonces sí es
muy aconsejable que los jueces estén en contacto directo, pero además en la medida de lo posible. Hay casos en los que no se puede hacer, pero en la medida de lo posible pues tratar de no comisionar, para que el juez no pierda el contacto directo con la producción de la prueba. Finalmente hablaremos en nuestro video del día de hoy sobre el principio de la necesidad de la prueba. Aquí nos referiremos a que cualquiera sea la decisión que se adopte en el curso de un proceso judicial, pues ella debe estar sustentada, como ya lo dijimos. También hemos mencionado suficientemente que el eje central de todo proceso es la prueba, y que toda decisión judicial de fondo, pues final, debe estar basada en la valoración de esos elementos de prueba. Entonces esa decisión debe estar suficientemente sustentada en la prueba, que sea, pues, que obre en el plenario, en el expediente. Y por otra parte, este principio de necesidad de la prueba se relaciona con la noción de la carga de la prueba, que abordaremos más adelante, y diremos entonces aquí que bueno, nos referiremos más adelante al concepto de carga de la prueba cuando ésta le corresponde al Estado, es decir, cuando le corresponde al Estado acreditar la responsabilidad, por ejemplo, en materia penal del imputado. Entonces posteriormente hablaremos sobre la carga de la prueba cuando le corresponde al Estado acreditar esa responsabilidad. Insistimos, reiteramos, so pena de ser incisivos en el tema, que toda decisión adoptada por el juez se debe fundamentar en las pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por las partes o de oficio. Posteriormente le daremos un desarrollo más amplio a la necesidad de la prueba. Con esto entonces hemos avanzado un poco más en los principios generales de la prueba, que, como ya lo mencionamos, hacen parte de nuestro curso de probatorio, y específicamente nuestra segunda unidad. Hasta luego y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.